Esta es una historia real. Algunos personajes se han modificado con fines dramáticos. Los Snyder. Esta es la historia de la familia Snyder Hola. y de una joven pareja que parecía tenerlo todo. 2 niños, Ya no era tan reservado. Jugaba con ella, le leía libros, la llevaba a bailar. Me impresionó su dedicación como madre. y dinero de sobra. Se compró un barco, tierras y una casa. Pero esa vida pronto acabaría destrozada. Teníamos un homicidio entre manos. Ocultas en estas imágenes nunca vistas, hay pistas de una muerte horrorosa. Eso se merece grabarlo. Estamos en 1991, en Albuquerque, Nuevo México. Hola, colega. La familia Snyder se ha reunido por Navidad. Buen chico. Hola, Peque. ¿Habéis visto? Casi atropella a Cory. Vale. ¿Qué estaba haciendo? Los abuelos son Aline Vaya. y Malcolm. Y tenían a sus 3 hijos en casa. ¿Dónde estabas? Ahí está Terry. La hija más joven, Terry, que aparece en camiseta a rayas, era el alma de la fiesta. Bueno, yo era la más escandalosa de los 3. Esta es Laura, un año mayor, con 29 años. Solo tengo buenos recuerdos. 3 hijos. Yo soy la mediana. Mi hermana Terry es la pequeña y mi hermano Mike el mayor. Id con el tío Mike. Empuja, empuja, pero portaos bien. ¡Hola! Lo siento. ¿Qué has hecho? Lo siento. Vale, siempre que pidas disculpas. Ve con el tío Mike. Con el tío Mike. ¿Dónde vais los dos? ¿Dónde vais los dos? Y aquí está el hermano mayor, Mike, de 32, que siempre había sido el más callado. Bueno, van con el tío Mike. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si alguien se acercaba a hablar con él para mantener una conversación, era muy hablador. Pero él no iniciaba la conversación. Era muy tímido y reservado. Pausa. Vale. Los hermanos Snyder siempre habían estado muy unidos. En estas imágenes nunca vistas antes, los niños aparecen creciendo en los años 60, con varias generaciones de una familia muy unida. A Mike, de 6 años, le fascinaba saber cómo funcionaba todo. De pequeño, Mike siempre estaba desmontando cosas y luego las volvía a montar. Ahí está el tío Mike. En 1991 estaba claro que Mike tenía mucho talento. Era uno de los mejores mecánicos de Albuquerque, una leyenda en el negocio, con un salario de 6 cifras en el concesionario de Jeep de la ciudad. Se compró un barco, tierras y una casa. Veía que tenía éxito en lo suyo y yo le admiraba. ¿Ya lo has abierto? Sí. Pero Mike no había tenido el mismo éxito con las mujeres.
Yo tenía un bebé y mi hermana estaba casada y tenía hijos, y él quería eso. Lo que sus hermanas no sabían era que Mike tenía un secreto y todo estaba a punto de cambiar. Tengo que pausar un segundo. 6 meses después, en el verano de 1992, como todos los años, la familia fue de vacaciones a su cabaña a orillas del embalse Elephant Butte. Laura fue quien grabó el viaje. Los Snyder. Ahí está. La cabaña de los Snyder. Y hace calor. Y en este viaje, el secreto de Mike salió a la luz. Había conocido a una mujer. Iban bastante en serio como para presentársela a la familia. Esa fue la primera vez que la vi. Nos lo pasamos muy bien. Con ella estaba su hijo de 7 años de un matrimonio anterior, Michael. Ahí está Michael. Para Mike, era como el hijo que nunca había tenido. Para mi hermano era algo novedoso tener a alguien con quien poder ser una figura paterna, y Michael también lo apreciaba porque no veía a su padre y necesitaba una figura masculina en su vida. Ellen y el joven Michael recibieron una cálida bienvenida en el seno de la familia Snyder, como muestran estas imágenes. Hola, voy a salir en la tele. Claro, luego te lo enseño. ¿Alguna vez te has visto en la tele? No. En estos vídeos sí, pero en la tele de verdad no. Tuvimos la oportunidad de conocerla mejor las chicas, ella, mi hermana y yo con los niños. Todos nos fuimos al lago y fue divertido verla interactuar con Michael chapoteando en el agua, tirándolo y haciendo todo tipo de cosas divertidas. Ellen y Michael parecían estar extremadamente unidos. Durante muchos años habían estado ellos dos solos y los dos dependían del otro para darse apoyo emocional y compañía. Mientras tanto, el romance seguía floreciendo. Unos meses después del viaje al lago, Ellen y su hijo Michael se mudaron con Mike Snyder. Tras mudarse, seguían viniendo a las celebraciones familiares. Cuando la fui conociendo me cayó muy bien. Era muy agradable. Era simpática, sociable, habladora. Era el yin para su yang, y eso era algo bueno. Ella se preocupaba mucho por él y me alegraba que mi hermano estuviera feliz y con alguien con quien tener un futuro. Mike, que tenía 8 años, contaba con una figura paterna que le daba ejemplo y una nueva familia a la que visitar. Para las Navidades de 1993, Mike pudo celebrar la reunión navideña del clan Snyder con una familia propia. Era un buen padrastro. Disfrutaba teniendo un niño en su vida y cuidando de él. Ellen se había integrado perfectamente. Aquí se la ve recogiendo los papeles y las cajas, mientras Michael, feliz, abría sus regalos con sus primos. Todos parecían felices y Michael se había adaptado bien. Y si todo parecía demasiado bueno para ser verdad, tal vez es porque así era. En 1993,
En Albuquerque, Mike Snyder estaba disfrutando de la reunión familiar navideña con su novia Ellen y el hijo de ella, Michael. 3 meses después de este vídeo, Mike y Ellen pasarían por el altar. Yo me alegraba de que hubiera encontrado a alguien que fuera agradable, que se preocupaba por él y viceversa, así que yo estaba feliz. Solo 2 años después, construyeron su propia casa. Era una casa preciosa, muy del sudoeste, típica de Nuevo México, y estaban muy orgullosos de ella. En septiembre de 1995, los Snyder estaban celebrando que Michael cumplía 11 años. Pero la gran noticia era que Ellen estaba embarazada. Para Navidad, la hija de Mike y de Ellen había llegado a tiempo para acudir a la nueva reunión familiar. ¡Es un bebé! Hola, Elizabeth. Hola, Elizabeth. 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 Mira ese juguete. Oh, un beso. Me encanta ver cómo la quiere. ¡Oh! ¡Qué bonito! Poco a poco, con el paso de los años, Mike y su hija establecieron un vínculo muy fuerte. Ahora jugaba con ella, le leía libros y la llevaba a bailar. El tipo duro, el mecánico, y de repente iba a bailar. En esta grabación de 1999 se ve cómo Elizabeth, de 4 años, se agarraba a su papá. Ella era la niña de sus ojos, así que siempre que estaba cansada solo quería que la cogiera Mike. Era algo muy tierno. Parecían muy felices. Pero no duraría mucho. En el verano de 2001, Mike, que contaba 43 años, empezó a notar unos síntomas extraños. Se le dormían las extremidades y notaba cosquilleos. Deja, ya la cojo yo. Estuvo yendo al médico muchos meses para intentar averiguar qué le pasaba antes de que le dieran el diagnóstico. Cuando llegó el diagnóstico, fue devastador. Mike tenía esclerosis múltiple. A causa de la naturaleza tan impredecible de la enfermedad, no pudo continuar trabajando. Llegó a un punto en el que tuvo que pedir la baja por discapacidad. Era una persona que llevaba trabajando la mayor parte de su vida, 12 o 14 horas al día. Así que cuando le dijeron que se tenía que quedar en casa, fue un golpe tremendo para él. Atrapado en casa por su enfermedad, Mike sucumbió a la fatiga crónica y a la depresión. Le afectó mentalmente. ¿Cuánto tiempo estaría ahí para su hija? ¿Podría seguir manteniendo a su familia? En su hogar, la enfermedad de Mike le estaba pasando factura a su matrimonio. Recuerdo que un día fui a su casa. Hola, Michael. ¿Está tu padre? Sí, en el salón. Michael me abrió la puerta. Mike, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? Se estaba levantando de un colchón y me sorprendió. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Nada, no te preocupes. Nunca llegó a contármelo.
La sala de estar parecía el dormitorio de Mike. Me dio mucha pena e hizo que pensara que su relación no iba muy bien. Sus hermanas creían que se debía a la enorme presión que soportaba. Todas las parejas discuten y tienen peleas, así que no había ningún motivo para pensar que pasara algo raro. Es la Navidad de 2001, 6 meses después del diagnóstico de Mike. Celebramos la Nochebuena en casa de mi madre. Todos estábamos allí, dándonos regalos y divirtiéndonos. Y Mike y Ellen se sentaron en el sofá, pero no estaban al lado. Había algo de distancia entre ellos. Se cortaba la tensión con un cuchillo. Incluso Mike, que ya era un adolescente, no parecía querer divertirse. Michael tendría unos 16 años y parecía mucho más reservado, distanciado, como si estuviera protegiéndose. Y entonces, el 11 de enero de 2002, Mike Snyder se desvaneció. Hola, Ellen. ¿Cómo estás? Ellen me llamó y me dijo que Mike se había ido. ¿Cómo que se ha ido? ¿A dónde? Que me ha dejado. A mí. Yo me quedé atónita. Surgió de la nada. Me pilló desprevenida. No me lo esperaba y dije, ¿dónde? No lo sé. Su coche está aquí, pero él no. No les sorprendió demasiado porque sabían que Mike estaba luchando contra una depresión, aparte de su enfermedad. Se habían peleado y con el diagnóstico de la esclerosis necesitaría alejarse un tiempo. Pero aún así, aquello era inquietante. Estábamos muy preocupados. Su esclerosis era muy grave y me preocupaba su estado mental. Soy Mike. Deja un mensaje. Hola, Mike. Soy Laura. Temía que se hubiera quitado la vida, pero es lo que pensé. Necesitamos saber que estás bien. Me preocupaba que quisiera quitarse de en medio o que se rindiera. Cuando los días se convirtieron en semanas sin saber nada de Mike, Terry y Laura cada vez estaban más y más preocupadas. No podían creer que abandonara sin más a su querida hija Elizabeth. Ella era su mundo. Lo hacían todo juntos. Así que él se fuera definitivamente sin... No. Ayudaban a Ellen cuidando de la pequeña Elizabeth cuando lo necesitaba. Vale, genial. Muy bien. Anda. Hola. Ha llegado mamá. Tienes que irte. Ellen tenía una noticia fantástica. He hablado con Mike. ¿Sí? Sí, le dije que os llamara. ¿Y nos va a llamar? Sí, ¿no lo ha hecho? No sé. ¿Le dijiste que necesitamos hablar con él? Claro que sí, pero ya sabéis cómo es Mike. Es muy suyo. Tras haber crecido juntos y muy unidos durante 4 décadas, Laura y Terry no podían comprender que Mike no las llamara. Pensamos, ¿cómo puedes hacernos eso? No llamar y decirnos algo. Sentimos temor, miedo y todas las emociones posibles. La madre de Mike, Aline, fue quien más acusó su ausencia. Tras 3 meses, decidieron denunciar su desaparición a la policía.
Le habíamos dado bastante tiempo, pero no había servido de nada. Teníamos que ser un poco más proactivos para buscarlo. Disculpe, agente, quiero denunciar la desaparición de mi hermano. Sí, señora. Pero aún así la policía no podía hacer gran cosa. ¿44? Señora, su hermano es adulto. Puede ir y venir como le plazca. Lo añadieron a una base de datos nacional de personas desaparecidas. Pero dependía de Mike decidir reaparecer o no. En la primavera de 2002, Ellen había renunciado a cualquier esperanza de que su marido regresara. 4 o 5 meses después de que mi hermano desapareciera, ella pidió el divorcio. Pensamos, ¿cómo puedes hacer eso? No ha pasado ni un año, por amor de Dios. Como tenía problemas económicos, Ellen vendió la casa familiar y se trasladó con sus hijos al otro lado de la ciudad. Aseguraba a las hermanas que Mike estaba bien, pero que no quería hablar con ellas. Pero, ¿por qué? Estábamos unidos, teníamos una buena relación y sí, estaba enfadada con él. ¿Dónde vais los dos? Sí, van a por el tío Mike. Pero Terry y Laura nunca perdieron la esperanza de que Mike contactara con ellas algún día. Entonces, en 2004, sufrieron otro golpe terrible. Su padre, Malcolm, falleció con 81 años. En su pena encontraron la esperanza. Seguro que Michael iba al funeral de su querido padre. Publicaron una esquela en los periódicos locales. Nosotras teníamos la esperanza de que volviera para ir al funeral. Era imposible que lo dejara pasar. Pero cuando llegó el día, Mike no se presentó. Y cuando Ellen y su hijo Michael llegaron, el adolescente, muy afectado, perdió la compostura. Cuando me quise dar cuenta, estaba llorando, tapándose la cara con las manos. Luego dejó de llorar. Ella se acercó a mí y me acuerdo que le pregunté qué le pasaba a Michael. Bueno, estaba muy unido a tu padre. La muerte de su abuelo había afectado mucho al joven Michael. Pero a Ellen le preocupaban más los negocios. ¿Y tu padre dejó testamento? Sí, se lo dejó todo a mamá. Oh. ¿Y no dejó nada a Elizabeth? Bueno, se lo dejó todo a mamá. Su interés por el testamento preocupaba a las hermanas. Todos pensamos que eso era una señal de alerta y que pasaba algo raro. Habían pasado 2 años desde que Terry y Laura vieran a Mike por última vez. Así que decidieron tomar cartas en el asunto. Un mes después de las Navidades de 2001, Mike Snyder, de 43 años, desaparecería, abandonando a su mujer Ellen, a su hija Elizabeth y al hijo de Ellen, Michael. Nochebuena y Navidad son las últimas veces que vi a mi hermano. Sus hermanas Terry y Laura no supieron nada durante 4 años y empezaron a creer que le había pasado algo horrible. Terry continuó presionando a la policía de Albuquerque sobre su hermano desaparecido, hasta que finalmente su persistencia dio resultados. Hola, señora. ¿Es usted Terry Johnson? Me llamó el inspector Mark Wilson diciendo que se encargaba de las desapariciones y que iba a investigar el caso de mi hermano. En marzo de 2006, el inspector Wilson acordó que publicaran un artículo haciendo hincapié en la desaparición de Mike en 2002.
Yo esperaba que eso alertara a algunos conocidos de Mike Snyder y parece ser que esto alteró a Ellen Snyder. Ellen llamó inmediatamente a Laura. Me aterraba coger el teléfono, pero sentí que debía hacerlo para ver qué decía. Hola, Ellen. Bueno, ya sabes para qué llamo, ¿no? Imaginaba que había visto el periódico. Si me hubieras llamado antes, a lo mejor podríamos haberlo arreglado. Y yo le pregunté, ¿qué podríamos haber arreglado? Pues porque aquí hay muchas incoherencias. Yo le sugerí que hablara con la policía. Mira, Laura, no sé qué... No lo soportaba, nada. No quería hablar con ella, pero debía hacerlo para mantener la comunicación abierta y mantener la esperanza de averiguar algo. Pero no fue agradable. Nada agradable. Adiós. Señora Snyder, me alegro mucho de hablar con usted. Sorprendentemente, Ellen hizo una serie de afirmaciones asombrosas. Ellen me contó que una noche Mike estaba en la ducha, cogió su móvil y en el buzón de voz escuchó mensajes explícitos de otro hombre. ¿Su marido era gay? Al revisar su móvil también había visto fotos explícitas que le indicaron que tenía una relación con un hombre. Ellen creía que Mike la había abandonado en 2002 por otro hombre de Phoenix, alguien llamado David Simmons, y que los dos se habían ido hacía mucho. Declaró que había hablado con Mike en 2003, que estaba donde quería estar y que posiblemente fuera en el Caribe. Ellen indicó que ella era la víctima en este caso porque Mike la había abandonado a ella y a sus hijos. Así que comprobamos el nombre, David Simmons, y había varios en Phoenix, pero no estaban relacionados con el caso. La policía no pudo encontrar nada que respaldara las afirmaciones de Ellen, ni tampoco localizar a Mike Snyder. Pero sí recibieron una llamada de un testigo con información nueva. Recibí una llamada de una vecina. Inspector Descubrí que por la época en la que Mike desapareció, Ellen Snyder y Michael Sheffield habían sido vistos cavando un hoyo en su jardín. Pensaba que era la pista que necesitábamos para llevarnos donde podría estar el cadáver de Mike Snyder. La vecina también tenía una foto hecha antes de la desaparición en la que no había un árbol y tras su desaparición había un árbol en ese sitio. Era extraño porque estaba justo en el acceso al garaje. La mejor manera de esconder un cadáver es plantar un árbol encima. El 9 de junio de 2006, el inspector Wilson llevó un perro detector de cadáveres a la antigua casa de los Snyder. Cuando el perro pasó al lado del árbol, se puso a olisquearlo. Inspector. Trae una pala. Cavé como a 1 metro de profundidad alrededor del árbol. Después de cavar, no encontró nada, y el perro perdió interés en el hoyo. Pero surgió otra pista aún más perturbadora, cuando el inspector Wilson recibió una llamada de un antiguo compañero de Ellen. Buenas noches, gracias por llamar. Se preguntaba si ella era sospechosa, porque si lo era, temía por la seguridad de su familia, ya que le había prestado una pistola. El inspector Wilson requisó el arma como posible prueba.
Ya había limpiado la pistola a fondo después de que Ellen se la devolviera. Y dijo que Ellen le había devuelto la pistola vacía, pero que él se la había dejado cargada. Ahora que teníamos un arma, era una buena pista, porque podíamos tener un homicidio entre manos. Pero había un claro problema. En muchos casos, necesitas un cadáver para demostrar que alguien está muerto o ha sido asesinado. El inspector Wilson estaba seguro de que Mike estaba muerto. Y pensaba que Ellen estaba involucrada. Me parecía que ocultaba cosas. Sin embargo, a finales de 2006, al no tener pruebas, la investigación se quedó estancada. Pasaron los años y toda la familia Snyder tuvo que soportar la agonía de la ausencia de Mike. Sientes una gran impotencia, casi como si estuvieras soñando que vas corriendo, pero vas a cámara lenta. Te sientes impotente y desesperada. A veces me despertaba después de haber tenido sueños sobre mi hermano en los que estaba vivo y volvía a casa. No pasaba un día sin que eso me consumiera. Entonces, en enero de 2010, 8 años después de que Mike desapareciera, recibió otra llamada. Una que lo cambiaría todo. Inspector Wilson. Mike Snyder fue asesinado y lo enterraron en el jardín. Sigue allí. Era un testigo que tenía información sobre lo que había pasado y conocía a uno de los sospechosos, que era Michael Sheffield. Mike Sheffield, el hijo de Ellen, ahora tenía 24 años y era mecánico, como su padrastro desaparecido. El inspector Wilson enseguida lo visitó en el concesionario en el que trabajaba. ¿Podríamos sentarnos a hablar en algún sitio? ¿Como una salita o algo? Eso es. Grabó la reunión con una cámara. Soy el inspector Mark Wilson. Michael, ¿qué tipo de persona dirías que eres? ¿Eres una persona honesta? ¿Honesta? Sí. ¿Habías tratado antes con la policía? Me he metido en líos. ¿En líos? ¿Por qué? Por conducir borracho. ¿Sí? Esto es un poco más grave. Nosotros somos de la sección de crímenes violentos de la policía de Albuquerque. Tratamos con homicidios, asesinatos. Durante los siguientes minutos quiero que te lo pienses muy seriamente, ¿vale? Porque cambiarán tu vida de un modo u otro. Empezamos a investigar esto hace tiempo. El homicidio de Mike Snyder. ¿Sabes quién es? Mi padrastro. ¿Cómo lo asesinaron? Es un crimen terrible. ¿Por qué no me cuentas ahora mismo lo que sepas de lo que le pasó a tu padrastro, Mike Snyder, el hombre que ayudó a criarte? Ya. Él nos abandonó. Tenía una pareja en Phoenix, por lo que tengo entendido. Michael, es hora de decir la verdad, ¿vale? Eso hago. Nos abandonó. ¿Sabes lo que es criarla? Yo tenía 17 años y ella ya no tenía una figura paterna, aparte de mí. Él afirmó que Mike Snyder los había abandonado a él, a su madre y a su hermana, y se había marchado con otro hombre. Nosotros sabíamos que no era cierto. Pero Michael conocía la verdad y estaba a punto de contarla.
En enero de 2010, el inspector Wilson recibió un soplo que afirmaba que Michael Sheffield guardaba un secreto sobre la desaparición de su padrastro, Mike Snyder, 8 años antes. No somos tontos. Llevamos haciendo esto mucho tiempo. Y ahora tenemos una orden de registro. ¿Sabes por qué? No. ¿No? Ya, tú sabías que llegaría este día. ¿No? Sabías que llegaría desde que tenías 17 años. ¿Vale? Déjanos sacar de allí el cuerpo de Mike. Es hora de desenterrarlo para que tenga un funeral en condiciones. Al final se vino abajo y se puso a llorar. Llevaba muchos años guardándose todos esos sentimientos. Cuéntanos qué pasó. Quítate ese peso de encima. Aquí acaba la investigación, ¿vale? Cuando decidió que ya teníamos la información, lo reconoció y dijo: Me desperté por la mañana al oír disparos y gritos. Al principio iba a llamar a emergencias. ¿Qué pasa? Todo va a ir bien. Ella mató a mi padrastro. ¿Le disparó? ¿Ese fue el disparo que oíste? Su madre le dijo que había matado a Mike Snyder. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo, mucho miedo. Es muy difícil para un chaval de 17 años. Arrastramos su cuerpo hasta el garaje y lo envolvimos. ¿La excavadora fue al día siguiente? No. Así que estuvo en el garaje varios días. Contrataron una excavadora para hacer un hoyo en el jardín donde habían dejado el cadáver. Me siento mal por ser el hijo de una asesina. Hace mucho de eso, ¿vale? Con la confesión de Michael, un equipo inició la excavación en la antigua casa de los Sheffield. Estaba a punto de irme al trabajo y encendí la tele. Mike Snyder, de 43 años, había desaparecido de su casa en Albuquerque. La policía ha conseguido una orden de registro para buscarlo. Pensé, Dios mío, están intentando exhumar su cadáver y hay una escena del crimen activa en su casa. Y me quedé totalmente anonadada. Cavaron durante 3 días, pero no encontraron nada. Pero al cuarto, 2,5 metros debajo del hormigón de lo que ahora es un garaje, encontraron una lona impermeable. Quieres saberlo, pero a la vez no quieres que pase lo que crees que va a ocurrir. Dentro se hallaban los restos de Mike Snyder. Fue desgarrador ver que sacaban el cuerpo de mi hermano de un agujero tapado con bolsas de basura y lo colocaban sobre una camilla. Fue duro. Fue muy duro. Él no se merecía eso. No me puedo ni imaginar cómo serían los últimos minutos de su vida. El terror, el dolor, la confusión. Las heridas de bala del cadáver de Mike confirmaban parte de la historia de Michael, pero el inspector Wilson necesitaba escuchar lo que tenía que decir Ellen Snyder al respecto. Al día siguiente, la mujer de 51 años accedió a hablar con la policía en el bufete de sus abogados. Según ella, tuvieron una discusión muy violenta. Él
se iba a ir a Phoenix otra vez. Eran las 2 de la madrugada y yo le dije, ¿entonces te vas a ver a tu novio? Él me agarró y empezó a zarandearme. Yo salí al pasillo, fui a coger la pistola y le dije, Mike, déjame en paz. Él me empujó. Nos pusimos a forcejear los dos, empujándonos el uno al otro. Íbamos andando por el pasillo y yo tenía la pistola. Él estaba enfurecido y yo también. Le disparé. Él se dio la vuelta para salir corriendo y yo seguí disparando. Descargué la pistola. Él iba corriendo por el pasillo y se cayó allí. Yo me quedé de pie y oí cómo balbuceaba cuando se cayó. Confesó que había disparado a Mike en defensa propia. También afirmaba haber sufrido maltratos físicos. Descubrieron que había intentado comprar una pistola 9 días antes de haber matado a Mike. Luego falsificó su firma para hacer la declaración de la renta y cuando se divorció de él, se quedó con el dinero. En mi opinión, ella llevaba un tiempo planeando matar a Mike. Y creo que en gran parte su motivación fue económica. Pensamos que fue premeditado, que ella lo había planeado y por eso estábamos convencidos de que se trataba de un asesinato. La policía no encontró pruebas que respaldaran sus acusaciones, pero incluso una acusación sin fundamento de maltrato puede hacer que un jurado no emita una condena por asesinato. Ofrecieron a él en un acuerdo si se declaraba culpable de homicidio involuntario. Aceptó. El juez le aplicó la sentencia máxima, 11 años. Ella nos miró y si las miradas mataran, tenía maldad en la mirada. Eso era lo que tenía, maldad pura en sus ojos. Debido a su cooperación y también porque era menor en el momento del asesinato, Michael Sheffield, el hijo de Ellen, no fue acusado de ningún cargo. Temo tener que volver a verla. Me da miedo. Si es capaz de algo así, es capaz de cualquier cosa. Para mí son buenos recuerdos. Yo intento recordar todos los momentos felices que vivimos y me siento muy agradecida por el tiempo que pasé con él. Es agradable poder ir a visitar su tumba y saber que él está en paz. Puedo ir y decirle, hola Mike, te echo de menos. Así que sí, hemos encontrado algo de paz. Nadie en el pequeño vecindario de Pine Ridge Drive olvidará jamás el sonido de aquella sirena a las 3 de la madrugada. Era un sonido que rompía el silencio húmedo de una noche de verano en Florida. Un sonido que atravesaba las persianas cerradas y despertaba a las familias que dormían bajo ventiladores lentos y aire espeso. Pero en ese momento, nadie sabía que esa sirena no anunciaba solo una emergencia más. Anunciaba el inicio de un misterio que duraría 3 décadas. Un caso que aparecería en titulares de periódicos, en carpetas polvorientas de detectives, en conversaciones susurradas entre vecinos. Un caso que nadie lograría resolver, hasta 30 años después. La mañana del 17 de julio de 1995 amaneció pesada y gris sobre el condado de Volusia. Las tormentas de verano todavía no habían llegado. Pero el cielo ya tenía ese tono opresivo que precede a la lluvia. En la casa número 114 de Pine Ridge Drive, el teléfono sonó varias veces antes de que alguien respondiera. Nadie contestó. Eso, en sí mismo, no era extraño. Pero lo que sí era extraño era que el coche de Laura Bennett seguía en la entrada. Su bolso estaba sobre la mesa de la cocina y la puerta trasera estaba abierta. Laura Bennett tenía 32 años. Maestra de primaria, conocida por su risa fácil y por las flores que siempre plantaba frente a su casa. Los vecinos la describían como alguien tranquilo, casi invisible en la rutina del barrio.
no era el tipo de persona que desaparece sin dejar rastro. Sin embargo, aquella mañana, Laura Bennett simplemente no estaba. La primera persona que lo notó fue su hermana menor, Emily. Habían quedado para desayunar en un pequeño café, cerca de la carretera estatal 44. Laura nunca llegaba tarde. Nunca cancelaba planes. A las 8:20. Emily llamó por teléfono. A las 8:30 volvió a llamar. A las 8:40 decidió pasar por la casa. Cuando llegó, la puerta principal estaba cerrada, pero algo se sentía extraño. El silencio era demasiado denso. Entró por la parte trasera. La cocina estaba intacta. Una taza de café medio llena. Un plato con tostadas sin tocar. El reloj de la pared marcaba las 8:47. Y en el suelo, cerca del fregadero, había una sola zapatilla. La otra nunca apareció. A las 9:12 de la mañana, la policía del condado recibió la llamada. Cuando los primeros agentes llegaron, el aire dentro de la casa tenía esa sensación que los detectives conocen demasiado bien. No había signos claros de lucha, ninguna ventana rota, ninguna cerradura forzada, pero algo estaba profundamente mal. Era el tipo de escena que hace que los oficiales se miren entre sí en silencio. El detective asignado al caso se llamaba Robert Keller. Tenía 45 años y 20 años de experiencia investigando homicidios en Florida. Había visto muchas escenas extrañas. Pero aquella casa tenía una quietud inquietante, como si algo hubiera sido arrancado de ella en medio de la noche. Keller caminó lentamente por la cocina, observó la taza de café, el plato, la zapatilla. Y luego notó algo más. La puerta trasera estaba abierta, pero no completamente. Solo lo suficiente para que alguien saliera rápidamente. El patio estaba húmedo por el rocío de la madrugada. Allí, cerca del césped, había marcas que parecían huellas, pero eran demasiado borrosas para distinguir algo útil. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por las luces azules que parpadeaban en cuestión de horas. Pine Ridge Drive se llenó de patrullas, cintas amarillas y periodistas locales. Los titulares de la tarde ya tenían una frase que se repetiría durante décadas: maestra desaparecida sin dejar rastro. La policía interrogó a todos: vecinos, compañeros de trabajo, familia. Nadie había visto nada, nadie había escuchado nada. Y sin embargo, alguien había estado allí. El último vecino que afirmó haber visto a Laura con vida fue un hombre llamado Daniel Harper. Vivía en la casa de al lado. Tenía 40 años, trabajaba como técnico eléctrico y llevaba 5 viviendo en Pine Ridge Drive. Daniel dijo que la noche anterior había visto a Laura regando sus plantas al anochecer. Nada extraño. Nada fuera de lo normal, solo un saludo rápido. Los detectives anotaron su declaración y siguieron adelante. En ese momento, Daniel Harper era simplemente otro vecino, nada más. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Equipos de búsqueda recorrieron los bosques cercanos, los canales de drenaje, los lagos poco profundos que rodeaban el barrio. Helicópteros sobrevolaron la zona. Perros rastreadores siguieron el olor de Laura hasta el final del patio trasero. Y luego lo perdieron completamente. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Un secuestro. Un asesino itinerante. Un crimen pasional. Pero ninguna teoría tenía pruebas. Keller revisó cada detalle de la casa. Una y otra vez, algo lo inquietaba. No había señales de entrada forzada. Eso significaba solo 2 posibilidades. Laura conocía a quien entró en la casa, o la persona ya estaba dentro. Las semanas se convirtieron en meses. El caso empezó a enfriarse. Los periódicos dejaron de escribir sobre él. Los vecinos comenzaron a volver a sus rutinas. Pero para la familia Bennett, el tiempo se congeló en el verano de 1995. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada aniversario, una silla vacía en la mesa. Y una pregunta que nadie podía responder: ¿qué pasó con Laura Bennett?
El detective Keller continuó investigando durante años. Revisó llamadas telefónicas, cuentas bancarias, cartas. Nada, era como perseguir un fantasma. En 1998, el caso fue oficialmente clasificado como cold case. Una carpeta gruesa archivada en una estantería metálica dentro del departamento del sheriff, pero Pine Ridge Drive nunca volvió a ser el mismo. Los vecinos recordaban aquella mañana con un detalle inquietante: la puerta trasera abierta, la zapatilla en el suelo y algo más. Algo que en aquel momento nadie consideró importante, pero que 30 años después cambiaría todo. Porque durante décadas el culpable caminó por esas mismas calles. Cortó el césped los domingos, saludó a los vecinos y vivió literalmente a unos metros del lugar donde Laura Bennett desapareció para siempre, sin que nadie sospechara, sin que nadie imaginara que la respuesta al misterio más famoso del condado había estado viviendo al lado todo el tiempo. El verano de 1995 se desvaneció lentamente en Pine Ridge Drive. Pero el silencio que dejó la desaparición de Laura Bennett nunca se fue del todo. Durante semanas, las patrullas habían recorrido la calle a cualquier hora del día. Detectives golpeaban puertas. Periodistas aparecían con cámaras y preguntas incómodas, pero con el paso de los meses, todo comenzó a apagarse. Las cintas amarillas desaparecieron. Las camionetas de televisión dejaron de estacionarse frente a la casa número 114. Y la vida, al menos en apariencia, volvió a su ritmo habitual. Pero debajo de esa rutina, algo había cambiado. Los vecinos ya no se quedaban conversando tanto tiempo en las entradas de sus casas. Las ventanas se cerraban más temprano por la noche. Y cuando alguien escuchaba un ruido extraño después de la medianoche, la mente iba inmediatamente al mismo lugar. Laura Bennett, porque nadie había olvidado que una mujer había desaparecido de esa misma calle, sin que nadie viera nada. El detective Robert Keller tampoco lo había olvidado. Durante meses siguió revisando cada detalle del caso. Cada informe, cada declaración. Las carpetas del expediente se multiplicaban sobre su escritorio, llenas de fotografías, mapas del vecindario, horarios reconstruidos minuto a minuto. Había algo que no encajaba. No era una pista concreta. Era más bien una sensación persistente. La casa de Laura no mostraba signos de violencia significativa. Ninguna pelea visible, ningún objeto roto, ninguna sangre, solo una zapatilla en el suelo. Y una puerta abierta hacia la oscuridad del patio trasero. Keller sabía que, en la mayoría de los casos de desaparición, el responsable suele estar más cerca de lo que parece. Un conocido, un compañero de trabajo, un familiar o alguien que observa desde muy cerca. Por eso los detectives volvieron a hablar con todos los vecinos. Otra vez, uno por uno. Las mismas preguntas. ¿Escuchó algo extraño esa noche? ¿Vio algún vehículo? ¿Notó movimientos inusuales? La mayoría respondió lo mismo que ya había dicho antes: nada. Pero hubo algo curioso. Varias personas mencionaron un detalle que en ese momento parecía irrelevante. Un ruido metálico, no fuerte, no alarmante, solo algo que algunos vecinos recordaban vagamente alrededor de la medianoche. Como si alguien hubiera dejado caer algo en el patio o arrastrado algo pesado sobre cemento. Pero nadie salió a mirar. Era verano. Las ventanas estaban cerradas por el aire acondicionado y Pine Ridge Drive era considerado un lugar tranquilo. Demasiado tranquilo para imaginar un crimen. Mientras tanto, la familia Bennett vivía una pesadilla que no tenía final. Emily Bennett se convirtió en la cara visible de la búsqueda. Aparecía en noticieros locales, pegaba carteles en postes de luz. Organizaba grupos de voluntarios para recorrer caminos rurales. En cada entrevista repetía la misma frase: alguien vio algo, alguien sabe algo. Pero nadie hablaba, o tal vez nadie realmente sabía. El tiempo siguió avanzando. El otoño llegó. Las hojas secas comenzaron a cubrir los jardines, y la casa de Laura
permanecía exactamente igual que el día de su desaparición. La policía había terminado de procesarla meses antes, pero la familia no había tenido fuerzas para venderla. Era como si el lugar se hubiera congelado, las cortinas cerradas, el buzón acumulando correspondencia, el jardín lentamente invadido por malezas. Y justo al lado, la vida seguía. Daniel Harper, el vecino, que había sido una de las últimas personas en ver a Laura con vida, continuaba con su rutina diaria. Salía temprano por la mañana en su camioneta blanca. Regresaba al final de la tarde. Algunos vecinos lo describían como un hombre reservado, pero educado. Siempre saludaba. Siempre parecía tranquilo. Nunca levantaba sospechas. Los detectives también lo habían investigado, como a todos. Su coartada parecía sólida. La noche de la desaparición dijo haber estado en casa viendo televisión. Nadie podía confirmarlo, pero tampoco había nada que lo contradijera. No tenía antecedentes criminales, no había conflictos conocidos con Laura. Nada, un vecino más. Con el paso de los años, el expediente del caso comenzó a acumular polvo. En 2001, cuando Keller finalmente se retiró del departamento del sheriff, la carpeta de Laura Bennett quedó archivada en una sala llena de otros misterios sin resolver, casos olvidados, historias incompletas, preguntas que nadie había logrado responder. Pero Pine Ridge Drive nunca olvidó. Había noches en que algunos vecinos decían sentir algo extraño al pasar frente a la casa abandonada. Una sensación incómoda, como si el lugar aún guardara un secreto. Como si algo estuviera esperando ser descubierto. Y durante casi 3 décadas, ese secreto permaneció enterrado. Mientras el mundo cambiaba, los teléfonos se volvieron inteligentes. Internet transformó las investigaciones criminales. El ADN se convirtió en una herramienta poderosa para resolver casos antiguos, pero la desaparición de Laura Bennett seguía exactamente igual. Sin cuerpo, sin sospechoso, sin respuesta, hasta que en 2024 algo ocurrió, algo pequeño, algo que parecía insignificante, pero que abriría una puerta que llevaba 30 años cerrada. Todo comenzó cuando el departamento del sheriff decidió revisar varios cold cases del condado utilizando nuevas tecnologías forenses. Un equipo especial fue asignado a revisar expedientes antiguos. Entre ellos, el caso Bennett. Los investigadores más jóvenes miraban las viejas fotografías del expediente con una mezcla de fascinación y frustración. Una casa tranquila, un vecindario común y una mujer que había desaparecido como si hubiera sido borrada del mundo. Pero había algo interesante en los archivos, un detalle que en 1995 no había podido analizarse correctamente. Una muestra, muy pequeña, casi insignificante, recogida en el marco de la puerta trasera de la casa. En aquel momento, la tecnología de ADN era demasiado limitada para identificar algo útil. Pero en 2024, eso había cambiado. Y cuando los técnicos del laboratorio volvieron a analizar esa muestra, encontraron algo, una huella genética parcial. No pertenecía a Laura, no pertenecía a su familia. Y no coincidía con ningún criminal registrado en bases de datos, pero era algo. La primera pista real en 30 años. Los detectives comenzaron entonces un proceso lento y complejo. Comparar perfiles, buscar coincidencias familiares, rastrear genealogías genéticas. Era como armar un rompecabezas gigante usando fragmentos de ADN. Y poco a poco, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Porque la muestra genética llevaba a una familia que había vivido durante décadas, en el mismo vecindario, muy cerca de la casa número 114. ¡Tan cerca! Que alguien había pasado frente al lugar del crimen miles de veces, sin que nadie sospechara, sin que nadie imaginara que la verdad estaba escondida a pocos metros. Y cuando los detectives finalmente revisaron los nombres asociados a esa línea genética, uno de ellos les resultó demasiado familiar, un nombre que ya estaba en el expediente original de 1995.
un vecino, un hombre que había vivido al lado de Laura Bennett, un hombre que había dicho haberla visto por última vez la noche antes de su desaparición, Daniel Harper. Y por primera vez en 30 años, el misterio comenzó a romperse. Pero lo que los investigadores descubrirían después sería mucho más oscuro de lo que nadie en Pine Ridge Drive había imaginado. Durante casi 3 décadas, el nombre de Daniel Harper había permanecido enterrado dentro de una vieja carpeta policial. No como sospechoso, no como persona de interés. Solo como una línea más en la lista de vecinos entrevistados durante los primeros días de la investigación, una declaración breve. Un horario simple, un saludo casual que supuestamente había sido el último contacto con Laura Bennett antes de que desapareciera. Nada en ese momento había levantado alarmas, pero en 2024, cuando los nuevos investigadores del equipo de casos fríos revisaron el expediente desde el principio, ese nombre comenzó a aparecer con una frecuencia inquietante. No porque hubiese pruebas contra él, sino porque estaba demasiado cerca. Demasiado presente. El detective encargado de liderar la revisión se llamaba Marcus Álvarez. Tenía 40 años, una reputación de paciencia obsesiva y una costumbre que muchos colegas consideraban extraña. Volver siempre al principio, incluso cuando todos creían que ya no había nada que encontrar. Álvarez pasó días enteros dentro de la sala de archivos del departamento del sheriff, rodeado de cajas grises llenas de expedientes olvidados, fotografías descoloridas, mapas dibujados a mano, transcripciones de entrevistas grabadas en cintas analógicas. Cuando abrió el archivo Bennett por primera vez, lo hizo como quien examina una cápsula del tiempo, un mundo sin redes sociales, sin cámaras de seguridad en cada esquina, sin bases de datos genéticas avanzadas. Un mundo donde los criminales podían desaparecer más fácilmente, pero también un mundo donde pequeños errores de investigación podían permanecer ocultos durante décadas. Álvarez comenzó reconstruyendo la línea de tiempo de aquella noche. Laura Bennett había sido vista por última vez alrededor de las 8 de la tarde, regando sus plantas en el patio delantero. Varios vecinos confirmaron eso, a las 9 de la noche. Una llamada telefónica corta con su hermana Emily. Todo parecía normal. Después de eso, silencio. El siguiente momento documentado fue la taza de café en la cocina a la mañana siguiente. Y la zapatilla. Siempre la zapatilla, un detalle que obsesionó a los detectives originales. Porque sugería algo específico. Laura no había planeado salir de la casa. Había sido interrumpida, de repente. Álvarez también revisó cada declaración de los vecinos. Había 12 en total. Algunos recordaban haber visto luces en la casa esa noche, otros no recordaban nada. Pero cuando llegó a la declaración de Daniel Harper, algo llamó su atención. No era lo que decía, era lo que faltaba. La entrevista original había sido sorprendentemente corta, apenas unas pocas preguntas. Harper había afirmado que regresó a su casa alrededor de las 7 de la tarde después del trabajo. Dijo haber visto a Laura en su jardín alrededor de las 8. Luego afirmó haber pasado el resto de la noche viendo televisión, solo. Nada extraño, nadie confirmó esa coartada. Pero en 1995, eso no había sido suficiente para sospechar. Los detectives tenían otras teorías en ese momento, posibles secuestros, delincuentes itinerantes, incluso un sospechoso que vivía a más de 50 kilómetros. El caso se expandió demasiado rápido hacia afuera y nadie volvió a mirar lo que estaba justo al lado. Álvarez marcó el nombre de Harper en una libreta. Luego pidió algo más. Registros antiguos de propiedad. Descubrió que Daniel Harper se había mudado a Pine Ridge Drive en 1990. 5 años antes de la desaparición, había comprado la casa número 116. Literalmente la puerta contigua a Laura Bennett. El patio trasero de ambas casas estaba separado solo por una valla baja de madera. Un detalle que en el expediente original aparecía mencionado apenas una vez, pero para Álvarez ese detalle era enorme, porque significaba algo inquietante.
Si alguien hubiera entrado en el patio trasero de Laura esa noche, podría haber venido desde la casa de al lado. Sin ser visto desde la calle, sin dejar rastro. Los investigadores comenzaron entonces a observar más de cerca la vida de Daniel Harper. Descubrieron que había seguido viviendo en el mismo lugar durante casi 30 años. Nunca se mudó, nunca vendió la casa. Nunca dejó el vecindario. Era el tipo de vecino que todos reconocían. El hombre que cortaba el césped los domingos por la mañana, el que sacaba la basura exactamente a la misma hora cada semana, el que saludaba con un gesto rápido al pasar, demasiado normal. Pero había otro detalle que comenzó a inquietar a los investigadores. Cuando revisaron los registros laborales de Harper, notaron algo extraño. Durante los años posteriores a la desaparición de Laura, Harper había cambiado de trabajo varias veces. Nada ilegal, nada escandaloso, pero siempre el mismo patrón. Permanecía en un lugar 3 o 4 años y luego renunciaba abruptamente, sin conflictos aparentes, sin explicación clara. Era como si evitara permanecer demasiado tiempo bajo la mirada de las mismas personas. Álvarez también revisó registros policiales menores. No encontró arrestos, pero sí algunas llamadas antiguas por disturbios menores. Vecinos que reportaban discusiones fuertes provenientes de la casa, nada que justificara una investigación criminal. Solo pequeñas sombras en un historial aparentemente limpio. Aún así, ninguna de esas cosas era suficiente para acusar a alguien de asesinato. Pero el ADN. Eso era diferente. El laboratorio había confirmado que la muestra encontrada en el marco de la puerta trasera de Laura pertenecía a un hombre, y que el perfil genético estaba relacionado con una familia específica del estado de Florida, una familia con un apellido que coincidía con una rama lejana de los Harper. No era una coincidencia directa, pero era demasiado cercana para ignorarla. Álvarez sabía que aún necesitaban una prueba definitiva. Necesitaban el ADN de Daniel Harper. Pero después de 30 años, acercarse directamente sería arriesgado. Si Harper era culpable, cualquier sospecha podría hacerlo desaparecer. Así que decidieron observar primero durante semanas. Los detectives vigilaban discretamente la casa número 116. Daniel Harper ahora tenía 70 años. Cabello gris, movimiento lento. La misma rutina meticulosa de siempre. Cada mañana salía a caminar alrededor de la manzana. Cada tarde regaba el césped. Cada noche encendía la luz del porche exactamente a las 7:30. Parecía imposible imaginar que ese hombre mayor pudiera estar conectado con uno de los casos más inquietantes del condado, pero los investigadores sabían algo que el vecindario ignoraba. El ADN no mentía, y en algún momento de 1995, Daniel Harper había estado en la puerta trasera de Laura Bennett. La pregunta era ¿por qué? Y más importante aún, ¿qué había pasado después? Mientras los detectives observaban desde la distancia, algo comenzó a inquietarlos aún más. Harper tenía una costumbre peculiar. Cada semana, siempre el mismo día, caminaba hacia el patio trasero de su casa y permanecía allí durante largos minutos, de pie, mirando hacia la valla que separaba su terreno del antiguo jardín de Laura, sin moverse, sin hacer nada, solo mirando. Era un gesto extraño, casi ritual, como si ese pequeño espacio de tierra escondiera un recuerdo que nadie más podía ver. Y mientras los investigadores observaban en silencio desde un vehículo sin marcar, una pregunta comenzó a crecer lentamente en sus mentes. Una pregunta que nadie en Pine Ridge Drive había tenido el valor de hacer durante 30 años. ¿Y si el cuerpo de Laura Bennett nunca salió de ese vecindario? ¿Y si la verdad había estado enterrada allí todo este tiempo? Justo detrás de la casa del hombre que dijo haber sido el último en verla con vida. ¿Y si eso era cierto? Entonces, Pine Ridge Drive había convivido durante 3 décadas con un secreto mucho más oscuro de lo que cualquiera había imaginado. Durante años, Pine Ridge Drive había sido solo otra calle tranquila del condado. Jardines bien cuidados,
bicicletas abandonadas en las entradas de las casas, el sonido lejano de cortadoras de césped los domingos por la mañana. Pero para el equipo de casos fríos que ahora observaba el lugar desde un automóvil sin distintivos, aquella calle se había convertido en algo completamente diferente. Un posible escenario de crimen que llevaba 30 años intacto, el detective Marcus Álvarez miraba la casa número 116 a través del parabrisas empañado por el calor húmedo de Florida. Daniel Harper acababa de salir por la puerta trasera. Caminaba lentamente, como lo hacía siempre. Un hombre mayor. Cabello gris, camisa clara metida dentro del pantalón. Nada en su apariencia sugería violencia, ni oscuridad, ni secretos, pero las investigaciones criminales rara vez se basan en apariencias. Y ahora había algo más fuerte que las apariencias. Había ADN. La muestra encontrada en el marco de la puerta trasera de Laura Bennett había pasado 3 décadas almacenada en una bolsa de evidencia, un fragmento microscópico de piel, probablemente dejado cuando alguien empujó la puerta o apoyó la mano contra la madera. Durante años no había servido de nada. La tecnología era demasiado limitada, pero ahora, con las nuevas bases de datos genealógicas, ese pequeño rastro se había convertido en una llave. Una llave que conducía hacia la familia Harper. No era todavía una acusación, pero era suficiente para abrir una puerta que había permanecido cerrada durante 30 años. Los investigadores necesitaban algo más. Algo definitivo, una coincidencia genética completa. Necesitaban el ADN de Daniel Harper, pero obtenerlo requería paciencia y discreción, porque si Harper era culpable, cualquier movimiento brusco podría alertarlo. Y después de 3 décadas, los detectives no estaban dispuestos a arriesgarse a perder la oportunidad de resolver el caso, así que comenzaron a observar. Día tras día, semana tras semana. Los agentes del equipo de vigilancia se turnaban para seguir la rutina del hombre que había vivido 3 décadas bajo la sombra invisible de un crimen, y cuanto más lo observaban, más extraña parecía su vida. Daniel Harper era metódico. Exacto, predecible. Se despertaba a las 6:20 cada mañana, preparaba café, leía el periódico, salía a caminar exactamente a las 7. Siempre el mismo recorrido, 2 vueltas completas a la manzana. Saludaba a los vecinos con una sonrisa leve, apenas visible. Luego regresaba a casa. El resto del día lo pasaba solo. Algunas tardes manejaba hasta el supermercado, otras veces visitaba una pequeña ferretería en el centro del pueblo. Pero casi siempre volvía antes del anochecer, y cada noche, como un reloj, encendía la luz del porche a las 7:30. Una rutina perfecta, casi demasiado perfecta. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores era su comportamiento en el patio trasero, porque había algo allí. Algo que parecía atraerlo, una especie de magnetismo silencioso. Cada miércoles por la tarde, Harper salía al jardín trasero y caminaba lentamente hacia la vieja valla de madera que separaba su propiedad de la casa abandonada de Laura Bennett. La valla había sido reemplazada años atrás, pero el límite entre los 2 terrenos seguía siendo el mismo. Harper se detenía allí, miraba el suelo. Permanecía inmóvil durante varios minutos, a veces 10, a veces 15, sin teléfono, sin herramientas, solo mirando. Los detectives comenzaron a registrar cada uno de esos momentos. Tomaban fotografías, anotaban horarios, comparaban patrones. Y cuanto más analizaban ese comportamiento, más inquietante parecía. Porque no había ninguna razón lógica para que alguien regresara una y otra vez al mismo punto del jardín, solo para quedarse de pie mirando la tierra. Era como si ese pequeño pedazo de suelo guardara algo invisible para los demás. Algo que solo él recordaba, una tarde particularmente calurosa de julio. El equipo de vigilancia finalmente vio algo diferente. Harper estaba en el patio trasero otra vez. Pero esta vez no estaba quieto, se inclinó. Tocó el suelo, parecía retirar algunas hojas secas.
Luego volvió a quedarse inmóvil, observando. El detective Álvarez, que observaba desde el vehículo estacionado 2 casas más abajo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque en investigaciones de homicidio, los criminales suelen regresar a los lugares donde cometieron sus crímenes, a veces por culpa, a veces por curiosidad, a veces porque necesitan asegurarse de que el secreto sigue enterrado. Y durante 30 años, Daniel Harper había estado regresando exactamente al mismo punto. El mismo punto que quedaba apenas a unos metros del patio trasero, donde Laura Bennett había desaparecido. La siguiente fase de la investigación debía ser cuidadosa. Necesitaban el ADN de Harper sin levantar sospechas, y la oportunidad llegó de la forma más simple. Una botella de agua. 3 días después, los detectives observaron a Harper salir de su casa para su caminata matutina. Llevaba una botella plástica en la mano. Caminó lentamente alrededor de la manzana, como siempre. Se detuvo frente a un banco de madera cerca de un pequeño parque del vecindario, bebió agua. Luego dejó la botella en el cesto de basura, siguió caminando. En ese momento, uno de los agentes encubiertos se acercó. Sacó la botella del cesto, la colocó dentro de una bolsa de evidencia. Y en silencio regresó al automóvil. Nadie en el vecindario notó nada. La botella llegó al laboratorio forense esa misma tarde. Las horas siguientes se sintieron interminables. El análisis genético tardó casi 2 días completos. 2 días en los que el equipo de investigadores apenas dormía. 2 días en los que la pregunta flotaba constantemente en el aire. ¿Y si todo era una coincidencia? ¿Y si el ADN no coincidía, pero cuando el laboratorio finalmente envió el informe? La respuesta fue devastadoramente clara: coincidencia genética completa. El ADN encontrado en la puerta trasera de Laura Bennett en 1995 pertenecía a Daniel Harper. No había duda. No había error posible. 30 años después, la primera prueba física conectaba directamente al vecino con la escena del crimen. El silencio llenó la sala de reuniones del departamento del sheriff cuando Álvarez colocó el informe sobre la mesa. Todos sabían lo que significaba, pero también sabían algo más. El ADN demostraba que Harper había estado allí, pero aún no explicaba qué había pasado con Laura. No había cuerpo, no había arma. No había confesión, y después de 3 décadas. Probar un asesinato sin esos elementos sería extremadamente difícil. Por eso Álvarez volvió a pensar en el patio trasero. En ese punto exacto donde Harper se detenía cada semana, mirando el suelo. Como si vigilara algo, como si protegiera un secreto enterrado. La siguiente decisión del equipo fue tan arriesgada como inevitable. Necesitaban excavar. Pero para hacérselos necesitaban una orden judicial, y para obtener esa orden necesitaban convencer a un juez de que, después de 30 años, todavía existía la posibilidad de encontrar algo. Algo oculto bajo la tierra de Pine Ridge Drive, algo que nadie había buscado en 1995. Algo que tal vez había permanecido allí todo ese tiempo, esperando que alguien finalmente supiera dónde mirar. Y mientras el equipo preparaba los documentos legales que podrían abrir ese suelo sellado por 3 décadas de silencio, una idea perturbadora comenzaba a instalarse lentamente en sus mentes. Porque si la sospecha era correcta, entonces el cuerpo de Laura Bennett había estado todo este tiempo a menos de 20 metros de su propia casa, mientras vecinos cortaban el césped, mientras niños jugaban en bicicletas, mientras la vida seguía su curso y mientras el hombre que ocultaba la verdad observaba ese mismo lugar, semana tras semana, asegurándose de que nadie descubriera lo que estaba enterrado debajo. El aire dentro de la sala de reuniones del departamento del sheriff parecía más pesado que de costumbre aquella mañana. Sobre la mesa había fotografías antiguas, mapas del vecindario, transcripciones amarillentas por el paso del tiempo y, en el centro de todo, el informe del laboratorio. Una coincidencia genética completa. 30 años de silencio
acababan de romperse con una sola línea escrita por un técnico forense. El A.D. encontrado en la puerta trasera de Laura Bennett pertenecía a Daniel Harper, pero el ADN por sí solo no resolvía el caso. Era una pieza clave. Sí. Una conexión directa con la escena, pero para llevar a alguien ante un tribunal después de 3 décadas. Los investigadores necesitaban algo más fuerte, algo físico. Algo que pudiera ser mostrado ante un jurado sin ninguna duda. Un cuerpo. O al menos, restos. El detective Marcus Álvarez miraba el mapa de Pine Ridge Drive fijado en la pared. Habían marcado con círculos rojos 2 casas. La número 118, la antigua casa de Laura Bennett. Y justo al lado, la número 116. La casa de Daniel Harper. Entre ambas propiedades había apenas unos metros de distancia. Un estrecho espacio de césped, una vieja valla de madera reemplazada años atrás. Según las observaciones del equipo de vigilancia, un punto específico del jardín donde Harper se detenía cada semana. Mirando el suelo, durante largos minutos. En silencio, era demasiado preciso para ser una coincidencia. Álvarez apoyó la palma sobre la mesa. Si hay algo enterrado ahí, dijo finalmente. Tenemos que encontrarlo, pero el problema era legal. Excavar en la propiedad de alguien requería una orden judicial, y convencer a un juez de autorizar una excavación completa después de 30 años no era sencillo. El fiscal del condado se unió a la reunión esa misma tarde, escuchó cada detalle. El ADN, la genealogía genética. La vigilancia, el comportamiento extraño en el patio trasero. Cuando terminó la presentación, el fiscal permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo que nadie en la sala olvidaría. 30 años es mucho tiempo para esconder algo bajo tierra, pero no es suficiente para hacerlo desaparecer. El equipo comenzó a preparar la solicitud de orden judicial. Cada detalle debía ser presentado con precisión absoluta. Incluyeron mapas del terreno, fotografías tomadas durante la vigilancia. El informe del laboratorio de ADN y el historial completo del caso desde 1995. El documento final tenía más de 100 páginas. Álvarez lo entregó personalmente al juez del condado. Las siguientes 48 horas fueron una espera insoportable, porque mientras tanto, Daniel Harper seguía viviendo su vida con absoluta normalidad. Seguía caminando cada mañana. Seguía saludando a los vecinos. Seguía regando el césped. Como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Porque por primera vez en 30 años, alguien estaba mirando exactamente donde debía mirar. La llamada llegó una tarde calurosa. El juez había aprobado la orden. Autorización completa para registrar y excavar el patio trasero de la propiedad número 116. El equipo se movilizó al amanecer del día siguiente. No podían arriesgarse a que Harper destruyera evidencia si sospechaba algo. Cuando los vehículos policiales llegaron a Pine Ridge Drive, el vecindario todavía estaba medio dormido, pero no tardó en despertar. Los vecinos comenzaron a abrir las puertas. Las cortinas se movían discretamente. La noticia corría de casa en casa como un susurro eléctrico. La policía estaba excavando la casa de Daniel Harper. Un hombre que muchos de ellos conocían desde hacía décadas, un vecino tranquilo, educado, inofensivo. Los investigadores tocaron la puerta de la casa número 116. Harper abrió. Su expresión era tranquila, tal vez demasiado tranquila. Álvarez le mostró la orden judicial. Señor Harper, necesitamos registrar su propiedad. Por un instante que pareció durar demasiado. Harper no dijo nada, solo observó el papel. Luego miró hacia el patio trasero. Después regresó la mirada al detective. Adelante, dijo finalmente con una voz seca. Los equipos forenses entraron al jardín minutos después. Traían herramientas especiales, detectores de suelo, cámaras subterráneas y una pequeña excavadora. El punto inicial era exactamente el mismo lugar donde Harper había sido visto tantas veces, junto a la valla. El suelo parecía normal, césped.
tierra compacta, nada que llamara la atención. Pero los especialistas sabían que después de 30 años, la superficie podía ocultar cualquier cosa. Comenzaron retirando el césped con cuidado, luego las primeras capas de tierra. El silencio se volvió casi insoportable. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido metálico de las herramientas penetrando el suelo. Pasaron 20 minutos. Luego 40. Nada. Los investigadores intercambiaban miradas tensas. 30 años podían borrar muchas huellas. Pero entonces ocurrió algo. Uno de los técnicos levantó la mano. Había encontrado algo duro bajo la tierra. No era roca. No era madera, era algo diferente. La excavadora se detuvo. Los arqueólogos forenses comenzaron a trabajar con herramientas pequeñas. Palas finas, cepillos. Como si estuvieran descubriendo un fósil antiguo y poco a poco algo empezó a aparecer. Primero un fragmento de tela. Oscura, desgastada. Luego algo más. Un objeto metálico pequeño. Un broche. Y finalmente, hueso. Un silencio absoluto cayó sobre el patio trasero. Nadie necesitó decirlo en voz alta. Todos sabían lo que estaban mirando. Restos humanos, 30 años bajo la tierra. 30 años escondidos, a menos de 10 metros de la casa donde Laura Bennett había vivido. Los especialistas siguieron excavando durante horas. El esqueleto estaba completo, cuidadosamente enterrado. Colocado dentro de lo que parecía haber sido una bolsa plástica gruesa, una forma primitiva de ocultar un cuerpo. Pero no había funcionado para siempre, porque la tierra guarda secretos. Pero también los conserva. Cuando finalmente sacaron los restos del suelo, los investigadores encontraron algo más. Un anillo. Un pequeño anillo plateado todavía atrapado en uno de los dedos. Los detectives sabían lo que significaba. Laura Bennett siempre llevaba ese anillo, un regalo de su hermana Emily. Una simple joya que había sido mencionada varias veces en el expediente original, ahora estaba allí. 30 años después, confirmando lo que todos ya sospechaban. El misterio más largo de Pine Ridge Drive acababa de cambiar de forma. Ya no era una desaparición. Era un asesinato, y mientras los investigadores recogían cuidadosamente cada fragmento de evidencia del suelo, los vecinos observaban desde la calle con una mezcla de incredulidad y horror, porque el hombre que vivía en esa casa, el hombre que saludaba cada mañana, el hombre que parecía tan normal, había estado viviendo durante 3 décadas a pocos metros de la tumba que él mismo había cavado. Pero aún quedaba una pregunta. La más importante de todas, ¿cómo había muerto Laura Bennett? Y mientras los restos eran trasladados al laboratorio forense para un análisis completo, el detective Marcus Álvarez sabía que la respuesta a esa pregunta podría finalmente romper el silencio de Daniel Harper. Un silencio que había durado 30 años, pero que ahora estaba a punto de terminar. La noticia se propagó por Pine Ridge Drive, antes incluso de que los equipos forenses terminaran de recoger las herramientas. Las luces azules de los vehículos policiales seguían parpadeando en la calle cuando los primeros vecinos comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, como si pronunciar las palabras demasiado alto pudiera convertirlas en algo aún más real. Habían encontrado restos humanos en el patio trasero de Daniel Harper. Durante 30 años, la respuesta había estado allí, enterrada bajo un rectángulo de tierra común, bajo un pedazo de césped que los vecinos habían visto crecer, secarse y volver a crecer una y otra vez. 30 años de silencio. 30 años caminando por encima de un secreto. Cuando los restos fueron colocados cuidadosamente en bolsas forenses y trasladados al laboratorio del condado, el caso cambió de forma en cuestión de horas. Ya no era una desaparición misteriosa. Era un homicidio confirmado y el principal sospechoso vivía exactamente donde el cuerpo había sido encontrado. Esa misma noche, el laboratorio comenzó el trabajo más delicado de toda la investigación. Los restos de Laura Bennett habían pasado 3 décadas bajo tierra, la humedad del suelo de Florida.
El calor constante, las lluvias de verano, todo había afectado el estado de los huesos. Pero los especialistas en antropología forense estaban acostumbrados a trabajar con mucho menos. Cada hueso fue limpiado, clasificado, fotografiado y reconstruido sobre una mesa de acero bajo luces blancas intensas. Los investigadores observaban desde detrás del vidrio, mientras el equipo analizaba cuidadosamente el esqueleto. Había algo inquietante en esa escena. 30 años atrás, Laura había sido una mujer viva, caminando por su casa, preparando café, hablando con su hermana por teléfono. Ahora todo lo que quedaba de ella era una estructura ósea silenciosa que todavía guardaba la historia de su muerte. Y los huesos a veces hablan. La primera señal apareció en el cráneo, una fractura. Pequeña, pero clara. El doctor Raymond Kessler, el antropólogo forense del condado, examinó el área durante varios minutos con una lupa especial. Luego levantó la mirada. Esto no es daño del suelo, dijo con calma. Esto es trauma. La fractura estaba ubicada en la parte posterior del cráneo, una línea irregular que indicaba un golpe fuerte. Probablemente con un objeto contundente. Los investigadores intercambiaron miradas. Laura Bennett no había desaparecido. Había sido atacada. Y el golpe había sido lo suficientemente fuerte como para fracturar el cráneo. Pero el análisis aún no había terminado. Porque el esqueleto reveló algo más. Las vértebras del cuello mostraban signos de compresión. Una presión extrema aplicada al área cervical. Kessler tardó casi 1 hora en terminar el examen completo antes de pronunciar las palabras que todos esperaban. La causa probable de muerte, dijo finalmente, es asfixia por estrangulamiento. El golpe en la cabeza probablemente la dejó inconsciente. Pero no la mató, el estrangulamiento sí. Un silencio pesado llenó la sala de observación. 30 años atrás. Alguien había atacado a Laura Bennett en su propia casa. La había golpeado. La había estrangulado y luego había llevado su cuerpo apenas unos metros, hasta el patio trasero. Hasta el jardín de su vecino. El informe forense fue enviado al equipo de investigación antes de la medianoche. Marcus Álvarez lo leyó 2 veces, luego una tercera. Porque cada línea reforzaba algo que ya era imposible ignorar. Daniel Harper no solo había estado en la escena del crimen, había enterrado el cuerpo a menos de 10 metros de su propia casa, pero aún quedaba algo más. Una pregunta que había perseguido a los investigadores desde el primer día. ¿Por qué? ¿Qué había pasado aquella noche de octubre de 1995? Para responder a esa pregunta, Álvarez decidió hacer algo que no se había hecho en 30 años. Volver a hablar con Daniel Harper, pero esta vez no como vecino, no como testigo, sino como sospechoso de asesinato. 2 detectives llegaron a la casa número 116 a la mañana siguiente. El vecindario estaba en silencio. Las noticias ya se habían filtrado a los medios locales. Un equipo de televisión se encontraba estacionado a 2 calles de distancia, pero la policía quería hablar con Harper antes de que todo explotara públicamente. Cuando llamaron a la puerta, Harper tardó casi 1 minuto en abrir. Su rostro parecía diferente al de días anteriores, más rígido, más cansado, pero aún controlado. Siempre controlado, señor Harper, dijo Álvarez con voz firme. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para responder algunas preguntas. Harper observó a los detectives. Luego miró hacia la calle. Las cámaras todavía no estaban allí. Pero él sabía que llegarían pronto. Finalmente asintió. Está bien. El viaje hasta la estación fue silencioso. Nadie habló. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio dentro del automóvil policial. Cuando llegaron, Harper fue conducido a una sala de interrogatorios. Una habitación pequeña, mesa metálica. 2 sillas, un cámara grabando desde la esquina del techo. El tipo de habitación donde las mentiras suelen morir lentamente. Álvarez se sentó frente a él. Colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban las fotografías.
El ADN, el informe forense. 30 años de evidencia reconstruida. Durante varios minutos no dijo nada. Solo observó al hombre que había vivido junto a Laura Bennett durante décadas. Finalmente abrió la carpeta, sacó la primera fotografía. Era la imagen del esqueleto parcialmente descubierto bajo la tierra. La colocó sobre la mesa, la empujó lentamente hacia Harper. «La encontramos ayer», dijo Álvarez. Harper bajó la mirada. Sus ojos permanecieron sobre la fotografía durante varios segundos. Nadie en la habitación habló. Luego Álvarez sacó la segunda hoja, el informe de ADN. Su ADN estaba en la puerta trasera de su casa en 1995. Otra pausa. Luego otra hoja, el informe forense. Y Laura Bennett fue asesinada. El silencio en la habitación se volvió tan denso que parecía casi físico. Durante 30 años, Daniel Harper había vivido con ese secreto. 30 años caminando por encima de la tumba, 30 años mirando el mismo pedazo de tierra. Y ahora todo estaba sobre la mesa. Literalmente, Álvarez se inclinó hacia adelante. Su voz era tranquila, pero implacable. «Daniel, sabemos que usted estuvo allí». Harper no levantó la mirada. «Sabemos que ella murió esa noche». El hombre respiró lentamente. Muy lentamente, y sabemos que usted enterró el cuerpo en su patio. Finalmente, Harper levantó la cabeza. Sus ojos parecían diferentes ahora, más oscuros, más cansados, durante unos segundos que parecieron eternos. Nadie habló, y entonces, por primera vez en 30 años, Daniel Harper abrió la boca y pronunció 5 palabras que cambiarían para siempre la historia de Pine Ridge Drive. No fue como creen. La frase quedó suspendida en el aire, como una puerta que acababa de abrirse hacia una verdad enterrada durante 3 décadas. Pero lo que Daniel Harper estaba a punto de decir sería aún más perturbador de lo que cualquiera en esa habitación imaginaba. El silencio dentro de la sala de interrogatorios se volvió casi insoportable después de aquellas 5 palabras. No fue como creen. Daniel Harper permanecía sentado frente a los detectives, con las manos entrelazadas sobre la mesa metálica. No parecía nervioso, no sudaba, no levantaba la voz, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mirada tranquila del vecino educado que saludaba cada mañana en Pine Ridge Drive. Era la mirada de un hombre que llevaba 30 años esperando este momento. El detective Marcus Álvarez no respondió de inmediato. Sabía que, en interrogatorios como ese, el silencio podía ser más poderoso que cualquier pregunta. Dejó que las palabras de Harper flotaran en el aire. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un pequeño clic metálico. Clic, clic. Clic. Finalmente, Álvarez habló. «Entonces explíquelo». Harper respiró lentamente. Sus ojos se movieron hacia la cámara en la esquina del techo, como si necesitara recordar que todo estaba siendo grabado. Luego volvió a mirar al detective. «No planeé nada», dijo con voz baja. «No fue un asesinato premeditado». Álvarez no cambió de expresión. «Pero está muerta». Harper asintió apenas. «Sí». El hombre permaneció en silencio durante unos segundos más, como si estuviera organizando recuerdos que llevaban demasiado tiempo enterrados. «Laura y yo hablábamos a veces», continuó finalmente. «No éramos amigos, pero éramos vecinos». Los detectives no interrumpieron. Harper siguió hablando. «Aquella noche, yo estaba en mi patio trasero. Estaba fumando. Recuerdo que hacía calor, incluso para octubre. El recuerdo parecía vívido en su mente. Escuché que la puerta trasera de su casa se abrió. Álvarez deslizó una fotografía por la mesa, la imagen de la puerta trasera donde se había encontrado el ADN. Ella salió al patio», continuó Harper. «Parecía alterada». «¿Alterada por qué?», preguntó Álvarez. Harper dudó. «No lo sé». Estaba hablando sola, caminaba de un lado a otro. El detective lo observó fijamente, y entonces Harper pasó la lengua por sus labios secos. «Empezamos a hablar».
Era una versión simple, demasiado simple. Pero los detectives lo dejaron continuar. Ella me dijo que estaba pasando por un momento difícil. Problemas familiares, cosas personales. Álvarez hojeó lentamente el expediente original del caso. En 1995, nadie había mencionado conflictos importantes en la vida de Laura Bennett. Pero tampoco había pruebas de lo contrario. Yo traté de tranquilizarla, continuó Harper. Solo estábamos hablando. Otra pausa. Harper miró sus manos, pero la conversación cambió. ¿Cómo cambió?, preguntó el detective. Los ojos de Harper se endurecieron ligeramente. Ella empezó a acusarme. Álvarez levantó una ceja. ¿Acusarlo de qué? Harper tardó varios segundos en responder. Decía que yo la estaba observando. El silencio en la habitación se volvió más denso. La estaba observando. Repitió Álvarez. Eso decía ella. Y era verdad. Harper no respondió de inmediato. Finalmente dijo, a veces la veía desde mi patio. Eso es todo. Álvarez se inclinó hacia adelante. Eso no explica un cadáver enterrado en su jardín. Harper cerró los ojos por un momento. Cuando volvió a abrirlos, algo en su expresión se había roto. Ella comenzó a gritar. ¿Por qué? Decía que yo llevaba meses mirándola por la ventana, que lo sabía. El detective permaneció inmóvil. Y la estaba mirando. Harper volvió a dudar. Tal vez alguna vez. Accidentalmente. Álvarez no reaccionó. Pero en su mente, la imagen de Daniel Harper, observando a su vecina durante meses, comenzaba a tomar forma. Un comportamiento silencioso, discreto. Casi invisible. Ella me amenazó, continuó Harper. ¿Amenazó con qué? Con llamar a la policía. Los detectives intercambiaron una mirada rápida. ¿Y qué hizo usted? Harper respiró profundamente. Su voz bajó aún más. Intenté calmarla. ¿Cómo? Harper tragó saliva. La tomé del brazo y ella intentó apartarse. Las manos del hombre comenzaron a temblar ligeramente. Era el primer signo visible de tensión. Entonces me empujó. Álvarez no apartó la mirada de él. ¿Y qué pasó después? La respuesta tardó en llegar. Pero cuando llegó, lo hizo lentamente. Como si cada palabra pesara demasiado. Había una herramienta en el suelo. ¿Qué herramienta? Un martillo. El detective sintió que la historia finalmente estaba mostrando su verdadera forma. ¿Y usted lo tomó? Harper asintió apenas. No pensé, solo reaccioné. El hombre levantó la mirada hacia Álvarez. ¿La golpeé? El silencio cayó sobre la sala como una piedra. Una vez. La voz de Harper era casi un susurro. Ella cayó al suelo. El detective abrió lentamente otra fotografía del expediente. La fractura en el cráneo. El informe forense dice que el golpe no la mató, dijo Álvarez. Harper bajó la mirada otra vez. Lo sé. Entonces, ¿qué pasó después? El hombre permaneció quieto durante varios segundos. Luego respondió. Se estaba moviendo. Moviendo. Intentaba levantarse. Harper cerró los ojos y entré en pánico. La habitación parecía contener la respiración. Me arrodillé y puse mis manos alrededor de su cuello. Álvarez no habló, solo quería que dejara de moverse. Las manos de Harper se cerraron lentamente sobre la mesa, pero no paré. El silencio volvió a llenar el espacio. 30 años de secreto acababan de condensarse en una sola confesión. Cuando me di cuenta de que no respiraba, ya era demasiado tarde. Álvarez deslizó otra fotografía. La bolsa plástica encontrada alrededor del cuerpo y entonces la enterró. Harper asintió lentamente. La arrastré hasta mi patio. ¿Por qué no llamó a la policía? El hombre soltó una risa seca. Una risa sin humor, porque sabía exactamente lo que había hecho. Álvarez cerró la carpeta. 30 años, dijo. Harper miró al detective. 30 años viviendo encima de esa tumba. El hombre no respondió. Nunca pensó en confesar. Harper miró la mesa metálica. Luego respondió con una voz vacía.
Todos los días, la cámara en la esquina. En la esquina seguía grabando. Cada palabra, cada silencio, cada respiración. Y en ese momento, después de 3 décadas de misterio, Pine Ridge Drive finalmente tenía una respuesta. Pero fuera de esa sala de interrogatorios, el impacto de esa verdad apenas estaba comenzando. Durante días, el nombre de Daniel Reyes comenzó a desaparecer de los titulares. Los periodistas pasaron a cubrir otros casos. La ciudad siguió adelante. Las calles volvieron a llenarse de ruido, de luces, de vida. Pero en el departamento de Laura, el silencio seguía siendo espeso. La detective había pasado las últimas semanas revisando cada página del expediente. Cada fotografía, cada transcripción, cada pequeño detalle que había quedado enterrado durante décadas. Había algo que aún no encajaba. Algo que seguía repitiéndose en su mente como un eco. Una pregunta simple, pero perturbadora. Si Daniel había actuado solo, ¿por qué durante tantos años alguien había seguido enviando cartas anónimas sobre el caso? La mayoría habían sido descartadas por la policía, consideradas bromas, delirios o intentos de llamar la atención. Pero Laura empezó a leerlas con otros ojos. Las cartas tenían algo extraño. No hablaban del asesinato como un espectador. Lo describían como si el autor hubiera estado allí, detalles que nunca se hicieron públicos. La forma exacta en que Clara había sido encontrada, el objeto que había desaparecido de la escena, incluso el orden en que los investigadores habían llegado al lugar, Laura sintió un escalofrío. Daniel había confesado, sí, pero esas cartas comenzaron muchos años antes de que él fuera identificado como sospechoso. Eso significaba una cosa: alguien más sabía. Y había estado observando todo este tiempo. Laura llevó las cartas al laboratorio para analizarlas nuevamente. El resultado tardó 2 días. Cuando el técnico le entregó el informe, su expresión era seria. Encontramos algo. Las cartas no habían sido escritas por una sola persona. Había 2 caligrafías distintas. 2 autores, 2 voces contando la misma historia. Laura sintió que el aire se volvía más frío. Eso cambiaba todo. Daniel Reyes había confesado, pero quizá no había sido el único involucrado. Mientras la detective caminaba hacia su coche esa noche, volvió a mirar el viejo expediente. Durante 30 años, la ciudad había creído que el misterio estaba resuelto. Pero ahora, el caso parecía abrirse de nuevo. Como una puerta que nunca debió cerrarse, y en algún lugar, alguien más. Alguien que nunca fue interrogado, probablemente estaba viendo las noticias, esperando. Porque a veces la verdad no se oculta en lo que sabemos, sino en lo que aún no hemos descubierto. Y Laura tenía la sensación de que el verdadero final de esta historia todavía no había sido escrito.